Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto que nos estén sintonizando una vez más. La semana pasada no pudimos subir historia porque andábamos un poco malitos, pero el día de hoy traemos bastantes historias. Queremos recordarles que nos pueden seguir en la página de Facebook Historias Urbanas de Miedo y nos pueden mandar sus historias al correo electrónico historiasurbanasdemiedo@gmail.com. Queremos mandarles un fuerte saludo y un fuerte abrazo desde la península. Estamos aquí en Mérida, Yucatán. Aquí nos encontramos actualmente radicando, juntando historias, conociendo gente que nos cuenta relatos. De igual manera esperamos que todos ustedes nos cooperen con sus historias, sus relatos, aquellas cosas que les platicaron sus abuelitos, sus abuelitas, para que no se muera esa tradición de contar todas esas anécdotas que alguna vez ellos vivieron, que ustedes mismos vivieron o que vamos a vivir alguna vez. México es un país muy rico en cultura, muy rico en historias y somos a nivel mundial reconocidos por todo ese carisma, por toda esa energía, por toda esa felicidad y sobre todo por todas esas leyendas que tenemos alrededor y ancho de nuestro país. Bueno, sin más preámbulo, vamos a continuar con las historias del día de hoy. Bienvenidos a Historias Urbanas de Miedo. Nací y crecí en la ciudad de Medellín, Colombia, en un lugar que ha visto la paz y la guerra, la luz y las sombras. Mi nombre es Juan Pablo y soy un hombre de fe. Al menos lo era hasta que descubrí algo que cambió mi vida para siempre. Era una noche oscura y lluviosa cuando decidí ir a la iglesia de Nuestra Señora del Rosario. Esta se encuentra en el centro de la ciudad. Ese día, la lluvia caía sobre mi rostro como un lamento y yo sentía que tenía la necesidad de encontrar consuelo en la fe. Al entrar a la iglesia, noté que estaba vacía, excepto por un sacerdote que se encontraba en la capilla del Rosario. Estaba hablando en voz baja. Al acercarme, escuché sus palabras y mi corazón se detuvo. El sacerdote estaba alabando a un demonio, invocando su poder y su presencia. Me sentí como si estuviera soñando. La realidad era demasiado cruda, demasiado terrible. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer. El sacerdote siguió hablando y su voz se volvió más alta, más desafiante. Invocaba al demonio para que se manifestara, para que se hiciera presente en la iglesia. Yo sentía que el aire se volvía más denso, más pesado, como si algo estuviera a punto de pasar. De repente, la luz se apagó y la iglesia se sumió en la oscuridad. El sacerdote siguió hablando y su voz se volvió un grito. Yo sentí que el demonio se estaba manifestando, que estaba ahí, en la iglesia, rodeándome, en la casa del Señor. Me di vuelta y corrí, sin mirar atrás. Salí de la iglesia y me perdí entre las calles de Medellín, sin saber qué hacer, sin saber a dónde ir. La noche se volvió un infierno y yo era el perseguido. Desde ese día no he vuelto a la iglesia, no he podido. La fe que una vez me mantuvo vivo, ahora se había desvanecido. Ahora le tengo miedo a lo desconocido, le tengo miedo a las iglesias, le tengo miedo a las sombras. A veces, en las noches oscuras, escucho la voz del sacerdote invocando a aquel demonio. Y yo sé que no estoy solo, que hay algo más allá afuera que no podemos ver. Algo que nos acecha en las sombras. Hace un tiempo realicé mi servicio social en la Cruz Roja del Parque Morelos. Esta se encuentra en el centro de Guadalajara. Mi nombre es Alejandro. Ahí trabajé de 4 de la tarde a 8:30 de la noche. Era un trabajo muy entretenido, siempre había algo nuevo que ver. Y con el tiempo, como era obvio, hice grandes amistades. En cierta ocasión, llegó un paciente muy grave. Lo acababan de atropellar. Al ver el reporte médico, no traía identificación, y en el área del accidente nadie lo identificó. Era un masculino, como de 1,90 o 2 metros. Sus pies
salían de las camillas chicas. Esta persona era diferente. A pesar de estar inconsciente, se sentía frío. Su porte era de un hombre delgado, un poco esquelético, piel morena clara, ojos café, pero con muchas ojeras, los brazos muy delgados. De hecho, parecía desnutrido, pero su ropa era de marca muy costosa, traía un buen reloj y un anillo de oro. La trabajadora social, al revisarlo, me dijo: este tipo parece ser de dinero, pero me da mala espina. Yo contesté: por lo mientras su playera y su pantalón ya no los volverá a usar, ya están llenos de sangre. Lo extraño es que la sangre se veía como si ya tuviera días impregnada en la ropa. Ella, sonriendo, dijo: ¿y no trae dinero en las bolsas? No lo sé. Deje preguntar a los paramédicos que lo recogieron. Ella me dijo: yo voy. Fue con los paramédicos y regresó con una bolsa de plástico con 14,000 pesos. Sí traía, y mucho, dijo, además de una medalla con una cruz al revés junto con una flama roja. En lo personal, a mí me causó algo raro, pues he escuchado que las personas que usan una cruz al revés son normalmente adoradores del diablo. Después de esa plática lo pasamos a terapia intensiva. Estaba muy grave. Después de unas 3 horas de su llegada, me pidieron que trajera un respirador artificial para una persona con neumonía. Estaba en terapia intensiva. Me apresuré ya que me lo solicitaron con sentido de urgencia. Al entrar a la sala de terapia hay como 10 camas y un pasillo, es decir, todos los enfermos están en línea. Cuando abrí la puerta, me asusté al ver que este tipo estaba flotando como a unos 40 centímetros de la cama. Me tallé los ojos y seguía flotando. Veía que la válvula del suero y la mascarilla de oxígeno estaban casi al borde de soltarse. Pegué un grito y me regresé por alguien que me ayudara. Regresé con un enfermero y al entrar estaba normal, acostado de lado. El enfermero me dijo: no estés jugando. Lo acomodó. Después de unos minutos reflexionó y me dijo: no hay forma de que se mueva. Está prácticamente paralítico. No juegues con los pacientes. Me entregó el respirador y lo llevé al área de consulta donde me lo habían solicitado. Con el trabajo olvidé un poco lo que había pasado. Al retirarme, pasé por el área de terapia intensiva, pero no entré. Solo noté que había un olor como a drenaje muy fuerte. De hecho, en ese momento, los técnicos de mantenimiento estaban buscando el origen del olor. Al día siguiente, al llenar algunos reportes, pregunté por el paciente desconocido y me dijeron que su estado era más grave y que todavía no localizaban algún familiar. Al pasar por terapia lo vi. Estaba completamente negro y se veía muy aguada su carne, como si se estuviera pudriendo. Pasó una enfermera y me dijo: ¿qué es esto? Inmediatamente alertó al doctor en turno. Cuando regresamos, el paciente ya estaba normal, el mismo color de piel, moreno claro, acostado de lado. No había nada raro en él. La enfermera se disculpó con el doctor. Ella puso junto a la cama de este enfermo una imagen de la Virgen de Guadalupe. Un rato después, pasé al baño y a lavarme las manos. Vi la imagen de la Virgen tirada en el bote de la basura. La tomé y vi que estaba casi rota por la mitad. A pesar de ser una imagen pequeña, se ocupan unas tijeras, ya que esta estaba plastificada. Pasé directamente con el enfermo. Ya no tenía la imagen. Le dije a la enfermera y ella me dijo que preguntaría si alguien la quitó, pero no lo creo, ya que todas las enfermeras son católicas, igual que los doctores. Terminé mi turno y al salir me percaté nuevamente de ese aroma a drenaje. Los de mantenimiento me dijeron que huele así durante la noche, cuando ya no hay sol. Algo muy raro. Los de mantenimiento no encontraron cuál de las tuberías era la que desprendía este olor. Al día siguiente, cuando llegué,
Me dijeron que en la noche había pasado algo extraño, que el paciente se había caído en 2 ocasiones, pero que no se explicaban cómo había pasado esto, ya que el paciente era paralítico. En la tarde pasó algo más extraño todavía. Llegó una mujer como de unos 50 años aproximadamente. Dijo que andaba buscando a su hermano y al mostrarle algunas fotografías lo reconoció, pero al pedirle una identificación, ella dijo que no traía, pero que hoy venía por él. El paciente no mejoraba, parecía que moría, pero vivía. Era un espectáculo muy feo y triste. Las personas que estaban atendiéndolo decían que olía mucho a drenaje y que de repente veían sombras en su cama a su alrededor. Al cabo de unas horas, lamentablemente pasó lo que se esperaba. Ese día en la noche, al retirarme, pasé por el pasillo de terapia intensiva. Recordé que había dejado un suéter ahí y pasé por él. Al pasar por la cama donde estaba el paciente que hace unas horas ya se había retirado, la cama estaba en proceso de limpieza, ya que se tiran las sábanas y se limpia la colchoneta y se deja ventilar para evitar infecciones. Al pasar por ahí, vi una persona hincada arriba de la cama. Era una persona blanca, casi transparente. Estaba ahí, hincada, arriba de la colchoneta, como si rezara. Fue algo impactante. Me dio un miedo inmenso. Del susto caí al piso. De la impresión no supe qué hacer en ese momento. Unos segundos después me levanté, tomé mi suéter y tratando de estar calmado salí corriendo prácticamente de esa sala. Llegué a la salida, me encaminé hacia mi transporte, pero me di cuenta de algo. Adelante de mí vi a la señora que había reclamado al paciente. ¿Y cuál fue mi asombro? Vi al paciente caminando juntos, tomados del brazo. Me quedé paralizado, con un gran miedo. Vi a un muerto caminando junto a una persona, que según era su hermana. Lo vi con su ropa, con su reloj. No lo podía creer. Desaparecieron justo enfrente de mí. Toda la noche tuve pesadillas. Regresé al día siguiente. Lo primero que pregunté fue que si habían ido por el cuerpo de la persona. Mi compañera me comentó que nadie fue por él, que todo el fin de semana estuvo ahí. Nadie lo reclamó. Que pasarían por él para llevarlo a la fosa común. De la dirección y del nombre de la mujer que había ido a reclamar a su hermano, no se encontraron datos algunos. Lo único que pudimos investigar es que había fallecido en un accidente el 22 de abril de 1992 y que su cuerpo fue encontrado en alguna alcantarilla junto al de su hermana. La persona se fue a la fosa común ese mismo día, pero fue una de las experiencias más aterradoras que me ocurrieron. La casa de mis abuelos, en el pueblo de Tepozotlán, siempre me dio miedo. Decían que estaba embrujada por el espíritu de mi bisabuela, que murió en esa casa hace muchos años. Recuerdo una noche que me quedé solo en esa casa. Mi familia había ido al pueblo a celebrar el Día de Muertos. De repente, escuché un ruido en la cocina, como si alguien estuviera preparando algo. Me levanté a investigar y vi a una mujer vestida con un traje típico de Tepozotlán, con un rebozo en la cabeza y una sonrisa en el rostro. Era mi bisabuela. Me invitó a sentarme con ella y me ofreció un platillo de mole con pan de muerto. Me dijo que había venido a visitarme y a recordarme las tradiciones de nuestra familia. Pero mientras comíamos empecé a sentir un frío intenso. En la habitación se llenó de un olor y copal. De repente mi bisabuela desapareció y me dejó solo en la oscuridad. Escuché un susurro que decía: "No te olvides de mí". Y luego todo quedó en silencio.
Desde ese día, siempre que voy a esa casa, siento la presencia de mi bisabuela, y aunque me da miedo, también me hace sentir en contacto con ella, con mis raíces, con mi historia.